Si estamos bien, creo que podemos iniciar. Después de darles las buenas noches y bienvenidas, los dejo con la persona que nos va a orientar a la siguiente actividad. Bien, después de estar batallando un poquito con el tráfico, después de nuestra jornada laboral o en casa, vamos a hacer hoy una alabanza que es a la vez como un juego para desestresarnos. Los invito a que se pongan de pie porque es de pie. Y van a seguir conmigo la letra. Dice, yo soy feliz porque sé que alguien me ama y ese es Jesús. Y repetimos. Ahorita le voy a dar la letra de las estrofas, ¿sí? Entonces repetimos esa estrofa. Yo soy feliz porque sé que alguien me ama y ese es Jesús. Y después viene. Y como alaba el pato, cuá, cuá, cuá. Y como alaba el pato, cuá, cuá, cuá. Chu, cruzan sus manos con sus piernas. Chu, 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 chu. Y se repite 2 veces y después vamos a decir, puedo cantar, puedo reír, pues por sus llagas soy libre al fin. Y repetimos, pero cuando yo diga, vamos a decir cuá, cuá, largo, cuá, y damos vuelta 4 veces diciendo cuá, cuá, cuá. ¿Ok? ¿Sí me di a explicar? Vamos a empezar. Yo soy feliz. Todos, abran sus micrófonos para escucharnos un momentito. Yo soy feliz. No, creo que no vamos a abrir micrófonos porque ¿No? se Se vicia el vicia. sonido, con Bueno, micrófonos apagados. está bien. Entonces, las cámaras al menos. Yo soy feliz porque sé que alguien me ama y ese es Jesús. Como alaba el pato, cuá, 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 y como alaba el pato, cuá, 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 cuá. ¿Ok? Y luego la otra parte. Puedo cantar, puedo reír, pues por sus llagas soy libre al fin. ¿De acuerdo? Entonces, lo hacemos dobles, una vez más. Empezamos. 1, 2, 3. Yo soy feliz porque sé que alguien me ama y ese es Jesús. Y como alaba el pato, cuá, 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 chu, 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 chu. Y como alaba el pato, cuá, 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 chu, 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 chu. Puedo cantar, puedo reír, pues por sus llagas soy libre al fin. Cuá, 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 cuá. Y bueno, un aplauso a todos. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, para desestresar un momento, podernos preparar para la siguiente actividad. ¿Quién la va a llevar adelante? Padre bueno y misericordioso, en esta tarde te damos gracias porque estás en medio de nosotros. Gracias por habernos reunido. Ponemos en tus manos esta nueva reunión. Queremos abrir los ojos, queremos abrir los oídos para tener una nueva expectativa para evangelizar.
Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tus bondades. Bendito seas, alabado seas. Todo esto lo ponemos en tus santísimas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En tus manos estamos, Señor, y gracias por tu amor. Amén. Amén. Gracias, gracias. Bien, pues sean bienvenidos todos a la primera noche de 3 que vamos a estar con esta capacitación, este taller, estas charlas, este conversatorio que tendremos sobre innovación y creatividad pastoral para nuestras parroquias. Nuevamente, todas las personas que vienen de parroquias de nuestra arquidiócesis de México, les pido que en el chat pongan el nombre de su parroquia, el decanato al que pertenecen y zona pastoral. Nombre de parroquia, decanato y zona pastoral. Las personas que vienen de otras diócesis, también bienvenidos. Díganos de qué ciudad y de qué diócesis estás conectada. Y las congregaciones religiosas también pongan el nombre de su congregación y ciudad desde donde están conectados y nos están siguiendo. Pues esta noche, en la primera noche, intentaremos conversar juntos, descubrir juntos qué sería esto de innovación de anuncio del evangelio en la ciudad, la zona urbana, el desafío de anunciar el evangelio a el ciudadano contemporáneo, al ciudadano de hoy. Y para la primera reflexión tenemos a nuestro obispo auxiliar, Monseñor Héctor Mario Pérez, que está entre nosotros, auxiliar de aquí de la Arquidiócesis de México, obispo que acompaña la Vicaría de Pastoral al mismo tiempo, y pues con gran experiencia nos contará un poco de él y nos hará reflexionar sobre este tema, sobre innovación del anuncio del evangelio en la ciudad. Sea bienvenido, Monseñor, en medio de nosotros. Aquí estamos, le escuchamos con mucho gusto. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fray José de María. Gracias por este espacio que me parece excelente sobre todo para dialogar. Yo hice unas muy breves ideas porque me interesa mucho escuchar sus experiencias y a partir de ellas también ir compartiendo las mías con mucho gusto acerca de la innovación en la ciudad. Me voy a permitir compartir una presentación y a partir de ella iremos dialogando, si les parece. A ver si... Ahí la ven en presentación, ¿verdad? Perfecto. Sí. Bien, pues miren... ¿Qué? No, nada, yo creo que... Pero ya me dijeron que sí se ve. Ya entendí que sí se ve. Bien, la innovación del evangelio en la ciudad, o la innovación del anuncio del evangelio en la ciudad, desde la pastoral urbana se ha reflexionado mucho y ha tenido muchísimas expresiones, no solamente a lo largo de los últimos décadas, sino a lo largo de todos los siglos. ¿Okay? El cristianismo era, desde los primeros siglos, tenía una presencia significativa en las ciudades. Ellos se decían parroquianos. La palabra parroquia significa extranjero. Entonces, lo que estaban diciendo al decirse parroquianos, los cristianos dentro de las ciudades, era decir, nosotros somos extranjeros en esta ciudad porque vamos camino al cielo. Esa es nuestra verdadera patria. Pero nunca se salieron de la ciudad. Hay testimonios muy bellos de los santos padres de cómo, dice, el ciudadano cumple con la ley, el ciudadano colabora con la ciudad, pero el ciudadano cristiano, aunque cumple con la ley y colabora con la ciudad, se sabe extranjero en la misma ciudad, porque su verdadera patria, como lo decía, está en el cielo.
Y así caminaron durante siglos, durante tres siglos, casi 300 años, hasta que a estos ciudadanos cristianos que se consideran extranjeros, los hicieron los ciudadanos de las ciudades. Cuando Teodosio, el emperador Teodosio, en 365 dice, para ser ciudadano romano hay que ser cristiano católico, pues entonces cambió toda la perspectiva. Ya no eran los extranjeros, ahora eran los ciudadanos. Y así los cristianos fueron poco a poco adaptándose a la presencia en la ciudad. Está toda la crítica que se hace a esta situación con la caída de Roma y cómo San Agustín escribe este libro sobre las dos ciudades, la ciudad eterna, la ciudad terrena. Y de así vemos cómo poco a poco el cristianismo fue forjando la cultura de las ciudades. Ya para el siglo XI, el siglo XII, todas las ciudades en Occidente estaban fuertemente, pero fuertemente marcadas por el cristianismo. Sabemos lo que pasó después, que ya muchos siglos después, hacia el siglo XVII, XVIII, XIX, empiezan, sobre todo 18 y 19, empiezan los ciudadanos, los diferentes personas, a buscar hacer a un lado la iglesia para dictar las normas de la ciudad, digámoslo así, de manera autónoma de los criterios de la iglesia. Es todo este movimiento de la modernidad que quiere liberarse de la tutela de la iglesia. Y poco a poco fueron haciendo a un lado la iglesia de diferentes realidades, de la realidad política, de la realidad económica, de la realidad moral, de la educación, de los hospitales, de la reflexión en las universidades. Fueron prescindiendo de la iglesia, inclusive expropiando, quitándole toda la tutela y prohibiendo a la iglesia hacerlo muchas veces. En México sucedió. Y por algún tiempo la iglesia se vivía como contraria a todo este desarrollo en la ciudad. Después se vivía así como con un sueño de regresar otra vez a aquellas épocas en las que la iglesia dictaba todas las normas de la ciudad. Hoy en día sabemos que esto no sucede así. Es decir, no es por ser católicos que podemos nosotros decir cómo es que la ciudad tiene que regirse. Hay una ley autónoma, hay una constitución, hay un gobierno, etcétera, que no dependen de nosotros. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué sentido tiene el evangelio para el ciudadano del día de hoy en nuestras ciudades? Y yo voy a hablar vi que hay gente conectada de otras ciudades, todos son bienvenidos, pero yo quisiera hablar muy específicamente de esta gran urbe que significa la Ciudad de México. No es una urbe, digámoslo así, normal o comparable a otras, no solamente por el tamaño, sino por la cantidad de culturas que vemos y de historias de pueblos que vemos en la ciudad. Cuando llegas no sé, a Iztacalco, o cuando llegas ahí por Metro Portales, a San Simón, y dices, bueno, estos son pueblos originarios, que tienen sus tradiciones ancestrales, que tienen sus usos y costumbres. Cuando vas a Coajimalpa y te encuentras también con estas experiencias de mayordomías, cuando subes a Topilejo y ves cómo las mayordomías cuidan de las diferentes tradiciones religiosas, ves una ciudad en la que existen, digámoslo así, muchas ciudades. Si te vas a la Condesa y a la Colonia Roma, es otra experiencia completamente diferente, de una cultura moderna que pretende deslindarse completamente del sentido religioso y vivir con esta autonomía que pretendía la modernidad. Entonces, ves muchas experiencias, cada una de ellas con mucho sentido de pertenencia. Cada una de esas experiencias, por ejemplo, cuando me tocó ir ahí por la colonia Doctores y me llevaron a toda una unidad habitacional
de un pueblo mije, de oaxaqueños, que hablaban todavía el mixteco. Entonces, dices, bueno, en medio de la ciudad existe este pueblo. Y era todo un pueblo, porque eran como 8 edificios, ¿verdad? Todos de Oaxaca, todos hablando su lengua original en la colonia de Doctores. Digo, no es el centro, pero casi centro de la ciudad. Entonces, cuando ves todas estas realidades, dices, bueno, ¿qué me toca a mí como parroquia? ¿Puedo yo dictar un solo plan en el que se aplique completamente igual en todas las parroquias en esta arquidiócesis? Imposible. Imposible dictar los detalles, ¿ok? Pero sí se pueden ofrecer la iluminación de las actitudes y de los destinatarios. Porque si yo les pregunto, ¿en qué de todas estas realidades que describí, de Iztacalco, de los Arenales allá por el aeropuerto, o Aragón, o el entorno de la Basílica, hasta Topilejo? A ver, ¿en cuál de estas realidades los jóvenes están cerca de la iglesia? En ninguna. Por eso sí podemos decir, hay que ir por los jóvenes. ¿En cuál de estas realidades las familias no tienen dificultad para transmitir el evangelio? En ninguna. En todas tienen dificultad. Por eso sí hay criterios comunes, pero después las concretizaciones para innovar precisamente cómo llevar el evangelio a esa realidad, a esa cultura, a esa experiencia, según el destinatario, según la historia de la colonia, etcétera. Eso lo tiene que hacer cada parroquia, y ese es el principio pastoral de nuestra estructura pastoral. La evangelización comienza en las parroquias. Y todavía, si somos más específicos, en las familias. Pero la parroquia es esta primera, o rectoría, es esta primera comunidad que acompaña a las familias. Ahora, entonces, hablar de innovación del evangelio en la ciudad, en esta ciudad, yo quisiera darles algunas luces que pudieran ayudarles al implementarlas, descubrir qué es lo que se tiene que hacer. Aquí no les voy a dar ningún recetario de acciones, les voy a hablar de las actitudes. Y la primera de ellas, y más importante, es esta: escuchar para amar. Toda nuestra fe empieza en la escucha. Toda nuestra vocación al amor empieza en la escucha. Jesús es la misma palabra de Dios encarnada. ¿Para qué? Para que la escuchemos. Para que escuchemos a Dios. Él tiene una palabra para nosotros, ¿ok? Pero esta palabra se manifiesta a través de las personas. Dios nos habla en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Dios nos habla en los acontecimientos. Pero Dios nos habla especialmente en el prójimo, donde Él quiere ser amado. Y por eso me encanta esta frase de Pablo VI, que escribió en su primera encíclica que se llama Ecclesiam Suam, y dice lo siguiente: hace falta, aún antes de hablar, escuchar la voz y el corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo, y donde lo merezca, secundarlo. Hace falta hacerse hermanos de los hombres en el mismo hecho con el que queremos ser sus pastores, sus padres y maestros. Entonces, ¿cómo comenzamos a evangelizar en nuestra parroquia? ¿Cómo comenzamos la innovación? La innovación ya la comenzó Dios. El primero que ha hablado al corazón de todas aquellas personas alejadas de la parroquia es Dios. Dios ya le está hablando a ellos. La pregunta es, ¿qué les está diciendo? ¿Cómo se los está diciendo? Y para entenderlo, lo primero que tenemos que hacer es, por el amor de Dios, salirse del templo. Salirse del templo, a tocar puertas, a platicar en el mercado, a platicar en la plaza, a perder el miedo, a decir, ¿en qué te podemos servir? Somos de la iglesia, nos encantaría servirte. ¿Cómo lo podemos hacer? Oramos por ti, te ayudamos con algo, necesitas que te escuchen, pero necesitamos salir a escuchar.
El que no escucha no ama, manipula, utiliza a los demás, pero no los ama. Por lo tanto, lo primero que yo les pediría es, ¿quieren innovar en su parroquia? Salgan de su parroquia y vayan a escuchar. ¿Qué es lo que la gente está sintiendo? ¿Qué es lo que la gente está pensando y necesitando? Aquí yo les comparto una breve experiencia que hice en una parroquia en la que yo llegué de párroco. Era una parroquia enorme, enorme, enorme. Tenía 52 grupos parroquiales. De los 52 grupos parroquiales, 26 eran de niños, adolescentes y jóvenes. Una iglesia hermosísima, en el que nuestro problema grave era que los salones no daban abasto, porque todos se querían juntar y no había suficientes salones. Entonces dije, basta. Una reunión en el salón y otra reunión en el parque, o en el centro comercial, o en sus casas, o en alguna esquina, que la gente los vea. No los quiero aquí encerrados todos en los salones parroquiales. Y entonces en asamblea parroquial hicimos la dinámica de, como éramos muchos, más o menos entre los 56 juntábamos más de 750 personas. En una mañana peinamos toda la parroquia. Fuimos a casa por casa a hacer una breve oración y a preguntarles en qué les podemos servir. Y así nos dimos cuenta, al escuchar, que a 4 casas o 5 casas de la parroquia vivía un señor que no tenía piernas, que vivía solo, que batallaba para limpiar su casa y hacerse de comer y asearse él mismo, y que nadie lo asistía. Estaba a expensas de una vecina que a veces podía darle algo de tiempo y de un grupo de cristianos que iban y le limpiaban la casa una vez a la semana. Estaba a 4 casas de la parroquia. Yo llevaba 2 años en la parroquia y nadie me había dicho nada de él. No escuchamos. Estábamos todos engentados en los salones parroquiales, en el templo, y no escuchábamos a la comunidad. Por eso, primer tip, escuchar para amar. Segundo, acompañar para amar. Gastar nuestro tiempo. Cuando gastamos nuestro tiempo en convivir, platicar con aquella persona que no tiene con quién platicar, en visitar al enfermo, en acompañar a quien necesita a lo mejor que le cubras en el mercado unas horas para poder ir a hacer un trámite. Es decir, hay tantas maneras en las que ustedes pudieran, y yo no digo gastar, digámoslo así, invertir su tiempo, ¿verdad? Acompañando. Oye, es que le tengo que ir a dar una clase de Biblia. No le tienes que dar una clase de Biblia, tienes que acompañar con respeto, con paciencia. Si tan solo los cristianos pudiéramos gastar nuestro tiempo en el acompañamiento, yo les aseguro que el Evangelio empezaríamos a entender qué es lo que Jesús nos está diciendo. Pero como traemos prisa por hablar, traemos prisa por cumplir con objetivos, a veces no lo logramos. El tercero, servir. Una cosa es acompañar, simplemente estar, que hoy es tan necesario. Y lo tercero sería servir. Servir para amar. Hoy en día estamos pasando en esta ciudad una grave crisis de migrantes. Y me llamaba la atención cuando estaba hablando con algunos de los encargados de varias de las casas, como en La Soledad con el padre Benito, o en Cafemín con la madre Magda, o en la casa de Cáritas allá por Aragón. ¿Y qué es lo que más necesitan? ¿Y saben qué me dijeron? Manos. Manos para limpiar los baños, manos para hacer la comida. Gente que quiera escuchar las historias de los migrantes para que se sientan escuchados. Hoy yo les aseguro que muchos de ustedes, si salen a dar una vuelta en el territorio parroquial, se van a encontrar 1 o 2 migrantes, porque hay una grave, pero grave crisis de esto. Entonces,
el servicio no es el favor que le hacemos al prójimo. El servicio es la gratitud de poderle corresponder a Dios como Él nos ha servido a nosotros. Servir es amar, sin duda. Y vuelvo a insistir, no, dice el Papa Francisco, no con una menú de caridad a la carta, ¿verdad? Donde déjame ver qué te doy para yo sentirme bien. Te llevé 3 sándwiches y ya, con eso me siento bien. No, servir en donde el prójimo lo necesita. Alguna vez me comentaba un padre que llegaba una señora después de misa siempre y le decía, ay, padre, me metí después de misa a orar ante el sagrario y si viera cómo me habló Dios, Jesús se salió del sagrario y vino y me abrazó y yo sentí cómo la presencia de Cristo invadía todo mi ser y lloraba de gozo en su presencia. Y entonces el padre se quedó callado y le dijo, gracias por compartir. Y como a la tercera vez que la señora esta fue y le compartió que Jesús se salía del sagrario y la hacía llorar, le dijo el padre, dijo, mira, la siguiente vez que Jesús se salga del sagrario es porque quiere que vayas con don Juanito, aquel señor que vive solo, que no tiene piernas, que no se puede mover. Entonces, cuando Jesús salga del sagrario y te abrace, es porque quiere que vayas y le hagas la casa, se la haces, le hagas de comer para 3 días y lo limpies. Adivinen cuántas veces más se salió Jesús del sagrario para esta señora. Nunca más. ¿Por qué? Porque si se salía otra vez del sagrario, ella iba a tener que ir a servir, ¿verdad? El servicio es la mejor expresión. Y yo he visto muchísimos testimonios en parroquias de laicos y laicas que están en verdad ávidos de servir. Y me da mucho gusto, ¿ok? Pero a el servicio hay que agregarle la oración. Fíjense, lo repaso. Escuchar, acompañar, servir y orar. ¿Por qué orar? Porque si no estamos para escuchar a Dios, no podemos escuchar a nuestro prójimo. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Jesús nunca hubiera escuchado al Padre? Si Jesús nunca hubiera escuchado a Dios, todo lo que estaba haciendo lo pudo haber hecho, pero era para Él nada más, hubiera sido para Él. En cambio, es bellísimo ver el testimonio de Jesús, que Él, siendo Dios, se detiene a escuchar a Dios. Por eso, cuando nosotros oramos, dejamos que Dios transforme nuestro corazón, que Dios clarifique nuestra mirada, limpie nuestros oídos para poder ver como Él ve, oír como Él escucha y ayudar como Él ayuda. No podemos escuchar y acompañar ni servir si no oramos. La oración es precisamente la fuente de la innovación. Hablamos de la innovación de la parroquia. Bueno, pues yo les diría, ¿quién es el verdadero innovador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la eterna novedad de Dios. Entonces, queremos innovar en nuestras parroquias, no olvidemos la oración. Y finalmente, y muy importante, es compartir el gozo del Evangelio. Aquí están un grupo de pandilleros, viendo cómo otros jóvenes les comparten el gozo del Evangelio. No solamente los escuchan y los acompañan y juegan con ellos, no, ellos le comparten el gozo. Alguna vez fui a una parroquia en la que había muchas cosas muy buenas, había talleres de lectura, había gimnasia, había talleres de lenguaje de señas, había diferentes talleres de caligrafía, de muchas cosas. Y me dice el padre, le voy a presentar a todos los que están en los talleres.
Nada más le voy a pedir un favor, me dice el padre. No les hable de Dios. Yo, ¿cómo que no les hable de Dios? Pues no, es que después esta es una experiencia humanística y no hay que hablarles de Dios. Pero por el amor de Dios, el que tenga miedo a hablar del Evangelio, entonces no ha entendido el Evangelio. El Evangelio no coarta la libertad, al revés. El Evangelio hace que vivamos más plenamente nuestra humanidad y nuestra libertad. Por eso, un cristiano que no anuncia el Evangelio es un cristiano que a lo mejor no conoce el Evangelio. Compartir el Evangelio para innovar en nuestras parroquias. Así, lo último que yo les diría, para que una parroquia pueda innovar, tiene que aprender a escuchar y discernir los carismas que el Espíritu Santo ha suscitado en los laicos y en el pastor. Porque el Espíritu Santo es el que quiere innovar las parroquias. El Espíritu Santo es el que hace posible la evangelización, pero para hacerlo, Él derrama carismas. A uno le da una cosa, a otro le da otra, a otro le da otra, pensando, se van a poner de acuerdo y entre todos se va a escuchar una música, una sinfonía preciosa. Pero si cada quien le da nuestro carisma y me quedo con él, pues entonces el Espíritu Santo no puede trabajar. Para innovar en las parroquias hay que empezar por escuchar qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo con los demás que están en la parroquia ya evangelizados. Bien, pues esas son unas breves ideas que prefiero no ahondar más y mejor dialogar. Muchas gracias, monseñor, muchas gracias. Gracias por ponerme. Vamos a dejar de compartir para podernos ver todos. Los rostros unos a los otros. Sí estoy aquí, pero... Vamos a apagar nuestros micrófonos, por favor. Lenovo puede apagar su micrófono, por favor. Pues está bastante... Si no, ¿quién dirige? ¿Quién tiene el control? Exacto, nos ayudo con eso. Pues Ya. bienvenidos todos. Nuevamente le damos bienvenida. Hay gente de todos los decanatos, casi de todas las zonas pastorales, mejor dicho, de muchos decanatos. Quiero darles también bienvenida a los hermanos, a los sacerdotes que vienen de Tula, los de que están de Querétaro, de Azcapotzalco, Xochimilco también está presente. Hay una comunidad de otomís que están por aquí presentes, monseñor, en algún lugar de estas cámaras. Las hermanas dominicas de la doctrina cristiana, el colegio bíblico apostólico. Bueno, tenemos de todas partes, bienvenidos. Gracias. Vamos a empezar a dialogar. Nos podríamos poner ahorita en la vista. Yo quiero ponerme en vista de galería. Esto así me ayuda a ver el rostro. Prendemos nuestras cámaras para poder expresar. Levantamos la mano. Va a ser un poco difícil encontrarlos, pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Gracias. Creo que Dios habita en la ciudad profundamente. Dios está ahí. Como nos dijo Monseñor, una de las cosas que es importante la innovación, especialmente es amar la ciudad. La ciudad no es nuestra enemiga. Hay que amar la ciudad. Segundo principio, creo, Dios habita en el corazón de todos los ciudadanos. Él ya está presente, Él actúa. Por eso que el don del Espíritu Santo nos tiene que hacer descubrir cómo el Señor ya está trabajando el corazón de cada persona que habita a nuestro alrededor y yo ser atento a esta acción del Espíritu Santo en ellos. Bien. Escuchémonos, hay alguna otra persona. Uy, sí, aquí hay un hermano sacerdote también desde Nuevo México, para Estados Unidos, bienvenido. Entonces, a ver, ¿quién gustaría participar? Preguntas, compartir algo entre nosotros. Tenemos este momento. Abrimos alguien su micrófono. Sí, Guadalupe Vela Rojas nos dice que ya quiere, levantó su mano, por favor. Y después María del Pilar. Guadalupe, tienes el micrófono. Sí, buenas noches. Antes que nada, pues para mí es nuevo el concepto de parroquia. Yo no sabía qué significaba eso, que es prácticamente extranjero. Sinceramente, aunque acudo a mi comunidad parroquial, yo ni siquiera sabía ni tenía la menor idea de qué significa parroquia hasta ahora.
que lo está Creo que terminando, y para mí sí es nuevo el concepto. Digo, la verdad me quedé, no sabía hasta ahorita. Entonces, bueno, hasta eso ya he tenido pues la oportunidad también de interactuar con las personas también, y ya he ido aprendiendo también a perder el miedo. Y sí, sí me gusta también ayudar a las personas también aquí. te estamos perdiendo, Guadalupe. A pesar de todo, Vamos. sí hay gente que también. Bueno, nada más era eso. Gracias, Guadalupe, gracias. Tenemos a María del Pilar, por favor. Buenas noches. A mí se me hace muy interesante, aparte de que sí, en realidad la iglesia necesita, como decía Monseñor, ¿no? Salir, hablar, escuchar, pero ¿cómo se hace para que no seamos los únicos? O sea, nosotros tenemos un dicho de que dicen todo con el Padre, nada sin Él. ¿Cómo podemos trabajar en unidad para poder lograr un objetivo? Señor. Sí, gracias María del Pilar. Bueno, la comunión empieza en la espiritualidad, porque el que provoca la comunión es Dios. Y tenemos que tener un corazón dispuesto a Dios, ¿ok? Dispuesto a sus emociones. Entonces, no es nada más la frase todo con el Padre, nada sin el Padre. Sí, es cierto eso, pero yo diría todavía más importante es todo desde el Espíritu y nada sin Él, ¿verdad? Entonces, una espiritualidad de comunión, una sana espiritualidad de comunión, nos hace ser colaboradores, pero no colaboradores ciegos. Es decir, ¿a qué le llamo ciegos? O sea, yo no soy el que le dice al Padre, lo que usted diga, Padre. ¿Por qué? Porque a ti Dios también te derrama su espíritu. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo llegué a esa parroquia que les dije, con muchísimos grupos, y en la primera reunión del consejo le pregunto al consejo parroquial, oigan, ¿y hacia dónde, de dónde venían trabajando, qué venían haciendo y hacia dónde quieren trabajar? Su respuesta fue, lo que usted diga, Padre. Yo tenía ahí 56 por 2, tenía 112 coordinadores de grupos diciéndome que a ellos no les hablaba el Espíritu Santo, que nada más a mí me hablaba el Espíritu Santo. Y no es cierto. Él nos recuerda, el Vaticano II y ahora el Papa también, que el Espíritu Santo se derrama sobre todos los fieles. Y entonces, por eso necesitamos tener esta espiritualidad de comunión, porque lo que Dios me inspira, lo que Dios me anima a hacer y me intuyo que Dios me está pidiendo, lo tengo que poner al servicio de la comunidad. En comunión, sí, pero en comunión no significa nada más decir que me digan qué hacer. En comunión significa, esto es lo que yo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer todo, pero esto es lo que yo sí puedo hacer y lo pongo, Padre, al servicio de la parroquia. El otro extremo es aquel que dice, pues a mí Dios me lo dijo y aunque el Padre no quiera y los demás no quieran, yo lo voy a hacer. Ese es el otro extremo. Uno es el irresponsable que no quiere aportar lo suyo y el otro es el que piensa que él es el centro del universo y que nada más a Dios a él le habla, ¿verdad? Por eso yo digo, la comunión brota de la espiritualidad, que nos permite hablar con alegría, con parresía y a la vez ser humildes y escuchar a los demás y ver qué está diciendo Dios a los demás. Ahora, Gracias. si me preguntas, ¿esto es fácil? No, ¿verdad? No lo es, pero definitivamente es una tarea digna por la cual vivir, ¿verdad? Buscar poner nuestros carismas al servicio del Evangelio, porque para eso nos fueron dados. Así sigue María Estela. Sí, gracias. No, teníamos antes a José R. y después María Estela, por favor. Gracias, Fray Jesús Rosales. Ok. Gracias, Fray.
Yo nada más retomando esto que decía Monseñor, que me encanta, entre celebrar la fiesta de la Ascensión del Señor y Pentecostés, reconocer cómo el Espíritu Santo se manifiesta en todos, en cada uno, en los que estamos dentro y los que no, en los que estamos cerca y los que no. Y yo creo que de ahí la importancia de acercarnos y de escucharnos, ¿no? Yo creo que de ahí la importancia, decía Monseñor Héctor, de tener un diálogo. Quiero escucharlos, ¿no? Pero también nosotros en nuestro quehacer pastoral, en nuestros grupos, en nuestros ministerios, el abrir espacios para la escucha, no solamente, como decía, ir a dictar una clase, una catequesis, a predicar, sino ir dispuestos a escuchar, ir con el corazón y los oídos bien abiertos y bien atentos para escucharnos. Yo creo que es esencial y es parte de este primer paso. Y bueno, para mí las fechas, ¿no? Este tiempo litúrgico al final de la Pascua me encanta porque no hay coincidencias, ¿no? Es el Espíritu Santo que nos mueve a esto. Así que gracias, Fray, gracias, Monseñor. Gracias. Claro, sí, ser espacios de escucha. Yo quiero recordarles a todos las asambleas parroquiales. Es un espacio para escucharnos. Nos preparamos pronto a volver a celebrar nuestras asambleas parroquiales. Espacio de escucha, el consejo pastoral. Espacio de escucha es estos lugares que ya están y que tenemos que aprovecharlos. Espacio de escucha, tu propio grupo, seas ministro de la Eucaristía, seas catequista, seas joven del coro. Ahí debe haber espacios de escucha para que nuestros representantes al consejo pastoral puedan llevar nuestra voz y después las asambleas parroquiales. Y también, como decimos, ser comunidades que sabemos invocar al Espíritu Santo. Una nueva evangelización pide, reclama un nuevo Pentecostés. No es que nos hagamos todos carismáticos, no es en la inquietud, pero sí renovados en el Espíritu Santo. Le queremos dar la voz a José R., que también está ahí, Jesús R., y luego José R., que ya está con su cámara encendida, para que pase, por favor. Después tenemos a María Estela Gómez. Y con eso creo vamos a cerrar. Esperemos que no se inquieten los otros corazones para dar paso al adelante. Gracias. Gracias. Bueno, yo lo que observo en varias parroquias es que el tema de los jóvenes que realmente están en la iglesia es porque realmente tienen un llamado muy profundo, ¿no? De Dios. Porque en realidad hay muchas cosas que juegan en contra de una fe que no esté bien cimentada, de la ignorancia que, al menos en mi caso, yo por mucho tiempo fui llevando y sigo, ¿no? Pero que era mucho más marcada acerca de la fe. Y en esto me refiero a que el espacio para compartir no siempre es propicio. Estos puentes de comunicación siento que sí son muy importantes, pero a veces siento que el peligro que corre un joven es de espantarse inmediatamente al ver que de repente la mayoría de las personas lo ven como carne, o así yo me percibo, ¿no? Como carne fresca, que dicen, o una de dos, o te integramos o yo me siento de esa manera, o te integramos pero para encaminarte para que seas sacerdote o consagrarte, o la otra, siento como si hubiera un celo extremadamente fuerte por el ministerio que se lleva en las iglesias, que a veces no se logra compartir. No hay un equilibrio. Lo que quiero expresar es que hay extremos en lo que siento. Un extremo que dice, vente para acá, pero con una aprensión, con una ansiedad. Y el otro es como, no, yo no quiero que tú participes porque yo quiero ser el protagonista o la protagonista. Y en esto es muy difícil para uno construir o tratar de caminar este puente hacia esa comunión. Porque por un lado te defiendes, por otro también dices, ¿hasta qué punto es prudente permitir que las personas se adueñen de un ministerio? Y muchas veces, no una o dos o tres, lo he visto en varias ocasiones. Y pongo un ejemplo
muy concreto, una persona que le gusta la música, sin embargo no se ha preparado, no tiene las bases del solfeo, de la armonía, los conocimientos, los fundamentos básicos para estar en esa posición, pero está ahí y no permite que las demás personas aporten su talento o su conocimiento. Eso lo digo en el Ministerio de Música, pero no significa que sea solamente en ese, sino en otros diversos, en el de la lectura, en el de la pastoral social. En muchas ocasiones siento que también está ese peligro en el cual hasta qué punto se debe permitir, ¿no? O de qué manera, ¿no? Es lo que no estoy logrando. Gracias, José. Sí, yo creo que Monseñor puede dar. Vamos a ir cerrando porque tenemos que pasar a la siguiente etapa. Muchas respuestas van a estar ahí. Si nuevamente quedan inquietudes, volvemos a hacer nuestras preguntas, ¿verdad? No sé, Monseñor, quisiera dar una respuesta breve para poder pasar a la segunda parte. Sí, gracias, José María. Sí, para cerrar y yo también dejar que esto continúe, nada más le digo una cosa a José y a todos ustedes. También he estado viendo ahí los chats y que si el párroco ayuda, que si no ayuda, que si no ayuda y además estorba. Miren, Jesús no construyó una iglesia con hombres y mujeres perfectas. ¿O sí? ¿O ustedes creen que los discípulos eran perfectos? No, ahí andaban peleándose que si quemaban una ciudad y quién iba a ser el mayor y yo quiero sentarme a la derecha y a la izquierda y Jesús les decía, oigan, vamos a la cruz, me van a crucificar y ellos no entendían y seguían con sus sueños de ser la corte del rey, ¿verdad? Que iba a ser Jesús. Entonces, definitivamente Jesús no elige personas perfectas, ni su párroco es perfecto, ni ustedes tampoco, ¿verdad? Y si su párroco tiene fallas en unas cosas, ustedes las tienen en otras. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno tiene diferentes virtudes y también tiene sus limitaciones. Entonces, no esperemos la comunidad perfecta para empezar a cumplir nuestra misión. Céntrense en la misión. Cuando se puede caminar en comunión con todos, benditos a Dios, disfruten y agradezcan. Y cuando se tiene que caminar en una comunidad con heridas fuertes, con prejuicios fuertes, pero bueno, pues se camina más lento, pero no se deja de caminar. Entonces les puse un texto ahí en el chat, de Lumen Gentium número 12, que los invito a que lo copien y lo mediten. Dice, el Espíritu Santo distribuye sus dones para la renovación y mayor edificación de la iglesia en todos sus fieles. Bueno, pues con humildad hay que ser portadores de esos dones. Y digo con humildad porque ustedes pueden tener muchos dones, bendito Dios que los tengan, pónganlos al servicio de la comunidad con la humildad de reconocer que no son todos los dones que se necesitan. Los demás también tienen y por eso hay que escucharlos y por eso hay que también tenerles paciencia como queremos que nos tengan a nosotros. Así que con la esperanza puesta en el Señor y no en la perfección nuestra, continuemos con nuestra misión evangelizadora, con la innovación que vuelvo a insistir, que el Espíritu Santo impulsa. Hay que ser dóciles a ese Espíritu para poder ser fieles a nuestra misión. Gracias, Fray José María, por esta iniciativa. Gracias por permitirme conectarme con ustedes y a todos los que se conectan de diferentes lados de México y del mundo. Gracias también por acompañarnos. Espero yo, y así oro todos los días, que el Espíritu Santo siga sosteniendo la esperanza en nosotros para ser fieles a la misión. Dios les bendiga. Gracias, Monseñor. Gracias, don Héctor. Gracias. Pues sí, hagamos. Yo les diría también, hay que crear más espacios de oración, de invocación al Espíritu Santo. Es el don del Espíritu que nos va a renovar a cada uno de nosotros y que va a renovar a los miembros que ya están en la comunidad y que va a suscitar en los corazones el ardor por Jesús. Nosotros somos instrumentos de evangelización, pero quien transforma, convierte, motiva, lleva adelante es el don del Espíritu Santo, es el Señor Jesús a través de su Espíritu.
Yo quiero pasarle la palabra a Estela. A esta segunda parte es un plenario ahora nuevamente. Vamos a tener dos experiencias, Estela nos lo va a decir, dos experiencias pastorales con éxito que nos puedan ayudar a nosotros a volver a centrarnos cómo ser innovadores del anuncio del evangelio en las ciudades grandes, en ciudades, al ciudadano, al que tenemos enfrente de hoy, al hombre, al varón y a la mujer contemporánea, que muchas veces ya no quiere oír hablar de nuestras instituciones. No es que no quiera hablar de Dios, son gente que está en el Señor. No es que no quiera hablar de Jesús, es gente que cree en Jesús, sigue haciendo sus oraciones, sigue creyendo en Jesús, discretamente participa del templo, va en algunas ocasiones al templo, sigue teniendo una vida espiritual, pero no quiere escucharnos como institución. Está cansado, cansada de la manera como estamos haciendo las cosas. Por eso nos fueron dejando. Porque ya no le tienen un valor, ya no encuentran una atracción en esas acciones que están haciendo, en esa manera como lo estamos haciendo. Vamos a dar introducción, pero es esto, tenemos un tesoro muy importante a dar, que es el tesoro del evangelio, y tenemos los destinatarios. Siempre queremos que sean las personas los culpables. Ellos son los que no quieren venir, ellos son los alejados de Dios, ellos son los que no quieren saber de religión, ellos son los que se comportan mal, ellos son los que tienen otros valores, pero no nos ponemos a pensar que la acción del Espíritu está en el corazón de todo bautizado, es una promesa del Señor. Entonces, tal vez no sean ellos el problema como tal, sino el medio que nos comunica entre el valor que tenemos, que es el evangelio, y el destinatario, el cómo lo estamos haciendo hoy. Tal vez eso es lo que tenemos que revisar, más que seguir pensando que es el otro que no quiere. Hay que pensar que Dios habita en la ciudad y que está en el corazón de todos. Y que muchos varones y mujeres en su corazón no están que esperando que se les presente Jesús, pero de una nueva manera que llegue a su corazón, a sus sentimientos, que llegue a su sensibilidad para que podamos conectar. Estela, por favor, tienes la palabra. ¿Se refiere a María Estela Gómez? Estela, nuestra compañera ya del equipo, gracias. No, padre. Bien. Bueno, le presento al padre Leonel, que es vicario de la trabaja en el Chamizal, innovación en TikTok, y el padre Oscar. No es padre. A Oscar Rivas. Va a compartirnos sus experiencias. Bueno, bienvenidos sean entonces. Vamos a empezar a escuchar al padre Leonel Velasco. Por favor, le damos la palabra y escuchemos. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo sé que me veo joven, pero tengo 32 años, vicario parroquial en la parroquia del Señor de la Resurrección, capellán en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Chamizal. Y el día de hoy, pues, quiero compartir con ustedes un poquito de la experiencia que he tenido en redes. Estoy actualmente en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. En esas redes, pues compartiendo un poco de lo que es la vida de fe, elementos que ayudan a poder crecer justamente en nuestra vida de fe y poderla compartir a los demás. Entonces, no sé si tengo la posibilidad de compartir. Creo que sí, padre. Está abierta, a ver. A ver, nada más que creo que no aparece. ¿Pueden abrirle al padre Leonel para que pueda compartir, por favor? Ya tiene la opción, o tenemos su presentación, si gusta que la... Sí, si me la pueden proyectar porque por alguna Claro. razón no aparece. En un momentito, padre. A ver, vamos a ver.
La tecnología a veces nos puede jugar Jugar. cosas ahí medio macabras. Muy bien, pues hoy quiero hablarles pues de la innovación pastoral. Vamos con la siguiente. Muy bien. Mira, Yo, va a hablar un padre joven de que está en redes sociales. muy bien. Yo les quiero invitar a algo fundamental y es importante. No tengan miedo. El temor es una de las cosas que nos frena frente a aquellas cosas que pueden ser muy buenas para nuestra vida, pero en el interior se pueden generar muchos temores, muchos miedos y decir, híjole, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Y si estoy capaz para esto? ¿Si tengo la capacidad para esto otro? Y entonces no hay que dejar que el miedo nos paralice. Para ello, tengo esta frase de Clement Stone, donde dice, pensar no va a superar el miedo, sino la acción. Necesitamos constantemente aventurarnos en el misterio del Señor para poder lograr grandes cosas. Los mismos discípulos experimentaron miedo. Los mismos discípulos decían, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿De qué manera podremos lograr esta otra cosa? Y es el Señor el que les anima, les inspira y dicen, calmen, tranquilícense, ustedes lo pueden hacer, miren, hagan esto así, hagan esto el otro así, y poco a poco los discípulos se fueron desenvolviendo. Vamos, siguiendo en la presentación. Y uno de los grandes ejemplos que tenemos para el trabajo hacia afuera, para entrar en diálogo con aquellos que de una u otra manera se encuentran alejados, y alejados en el sentido de que quizás nuestro lenguaje no se ha adaptado lo suficiente a la realidad de cada uno, es San Pablo. San Pablo, cuando va al Areópago, se encuentra con los atenienses y les dice, no llega ahí a decir, ustedes son unos herejes, ustedes que están ahí adorando a dioses, no, miren, tienen que adorar a Cristo, al Señor. Nada de eso hace San Pablo. San Pablo, ¿qué es lo que hace? Llega al Areópago, comienza a recorrer la ciudad, mira, observa, contempla cuál es el movimiento, qué es lo que hace la comunidad, a qué se dedican, y descubre algo característico de esa comunidad. Tienen distintos templos, distintos altares a distintos dioses. Y dentro de todos esos altares hay uno específicamente que está vacío y dice, dedicado al Dios desconocido. ¿Y qué hace San Pablo? Dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a hablarles a los atenienses de Jesús. Y entonces dice, se reúne en el centro, en el Areópago, los reúne a todos y le dice, oigan, atenienses, ¿qué creen? He caminado por su ciudad, he estado contemplando todo lo que hacen y descubrí algo que tienen ustedes. Tienen un altar dedicado al Dios desconocido. Pues, ¿qué creen? Hoy vengo a hablarles de ese Dios desconocido, que es Jesús, el Hijo de Dios, y comienza su predicación a partir del mismo contexto en el cual la comunidad vive. No llega a violentarlos, no llega a destruir todo lo que estaban haciendo, no llega a dar una sentencia de odio y de rencor para con ellos, sino que desde lo mismo que ya tienen, les ayuda a poder encontrar la verdad en Cristo. Seguimos en la presentación y vamos a ver una aplicación en el contexto actual. Todos de alguna manera hemos tenido contacto con los memes y vamos a dar una pequeña mirada a la memeteca. Vamos con la siguiente. Por ejemplo, aquí les tengo unos pequeños memes que seguramente algunos de nosotros nos harán gracia. Uno de ellos es cuando dice, cuando estás en el grupo de oración y dices, no me duele, no me duele, y toca Nadie te ama como yo, y perdóname por todo, Señor, y empezamos a llorar y la efusividad, y cuando estamos ahí, entendemos la imagen porque la hemos vivido, porque nos sentimos identificados con ello. El siguiente meme dice lo que sufrimos los católicos, los audífonos que se enredan con el rosario porque están en la misma bolsa y entonces ahí ya no sabemos
si rezar el rosario, escuchar la música o ver qué con la que sigue. Y tenemos la siguiente, de esto que están ahorita un poquito en tendencia. No sé si lo sabías, Jordi, pero a mí me operaron los de Grey's Anatomy. Y el siguiente de Marta de Valle, de donde cuando se ve que le sirvo una coquita en un vaso de veladora, seguramente muchos de nosotros hemos llegado a tomar en estos vasitos. O este otro que dice, ya me voy mamá, y le dice la mamá que la Virgen te acompañe. Pero mamá, que te acompañe, dije, y ahí va la Virgen en la camioneta, ¿no? ¿Y qué pasa con estas imágenes? Los memes son pequeñas imágenes que tienen una eh, historia detrás de ellos, tienen un contexto, tienen una historia. Si nosotros no entendemos la historia que está detrás de esa imagen, muy difícilmente podremos entrar en contacto con el otro. Y lo veremos como una imagen y así de que, pues, ¿y esto por qué será? ¿Quién sabe? Y lo pasamos de largo. Pero cuando tenemos el contexto de lo que implica esa imagen, ¿qué pasa? Nos adentra en el misterio y decimos, esta imagen, y la vemos y nos reímos y la empezamos a compartir. Incluso cuando la compartimos, otros nos preguntan, oye, ¿esto de qué se trata? Y le empezamos a explicar, oye, fíjate, pues es que pasó esto, el otro. Esta Marta empezó a hablar con un Jordi en una entrevista y empezó a explicar que muchas de las cosas que están sucediendo ahorita, ella las hizo. Y por eso empezaron los memes. Una pequeña imagen que nos da una realidad, nos habla de algo que está sucediendo. ¿Y qué tienen que ver los memes y la Sagrada Escritura? Bueno, vamos con la siguiente. En una ocasión, un joven se acercó y me dijo, oiga, padre, fíjese que yo no vengo a la iglesia porque no entiendo cómo funciona. Le digo, ¿cómo funciona qué? ¿O qué es lo que no entiendes? Y me dice el joven, mire, lo que yo no entiendo es la Biblia. ¿Qué es eso de la Biblia? ¿Qué más? Y entonces le explicaba yo al joven, mira, la Biblia conoce los memes. Ok, sí. Si no tienes la imagen de lo que es el meme, entonces no entiendes la imagen. Tienes el contexto. En la Biblia encontramos muchos memes. Por ejemplo, tenemos el meme de Jesús que camina sobre las aguas. Está la imagen, Jesús que baja del monte después de estar orando con Dios, después de estar pidiéndole, orándole, dándole gracias, baja y camina sobre el lago y se encuentra con sus discípulos. Tú ves la imagen y dices, ¿y eso qué tiene que ver? ¿O cómo es posible eso? Eso es impensable. Y aquí viene el contexto de esta imagen. Lo más alto para poder encontrarnos con Dios es el monte, es la cercanía con Dios. Y también ese descender es Jesús que viene de lo alto y que desciende con nosotros y se hace uno con nosotros. Y este Jesús que camina sobre las aguas, dentro de la cultura, está que el agua también figuraba como signo del mal y de muerte. Entonces, si Jesús camina sobre las aguas, ¿qué pasa? Él está por encima del mal y de la muerte. Él es el de la vida. Cuando tú tienes el contexto de esta imagen, cuando entiendes y comprendes todo lo que gira en torno a la imagen, puedes tú entender lo que está sucediendo. Entonces, estas pequeñas imágenes, estos pequeños memes, compactan toda una historia que nos da elementos para poder hacer clic con el otro, porque inmediatamente la entenderá, porque es una imagen que por sí sola habla. Seguimos con la presentación y pues hay que también innovar en el video y de una manera muy concreta, pues vamos a hablar de TikTok, que es ahorita el boom, lo que está en tendencia y tiene sus razones de ser, por lo cual está. Seguimos. Bueno, pues TikTok, le damos la siguiente. TikTok es una red que para muchos puede parecer ridícula, que para muchos puede parecer, y yo cómo me voy a ver ahí bailando, yo cómo me voy viendo haciendo esas ridiculeces, ¿por qué voy a estar haciendo eso? Y muchos seguramente dirán, ¿y yo para qué hago esto?
Ay, no. Que me vean ahí bailando, ay, no, qué vergüenza. Y son de las primeras cosas que nos podemos afrontar. Pero es una manera de sintetizar un mensaje en un minuto. TikTok comenzó con videos de un minuto. Y entonces, todo un mensaje que te podría haber llevado 10 minutos, tenías que compactarlo en una idea concreta, clara, atractiva para los demás. Y TikTok nos abrió el panorama para ello. Y vamos con la siguiente. ¿Y en qué me ha ayudado a mí TikTok? Yo lo hablo desde mi experiencia. Vamos con la siguiente. Me ha ayudado a hacer clic con nuevas generaciones. Hace poco estaba celebrando, preparando para una primera comunión y la mamá se acerca y me dice, oiga, ¿verdad que mi hija tiene que venir con un vestido así, 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 para que haga su primera comunión? Porque la mamá buscaba reafirmar esa idea porque su hija estaba renuente y no quería ese vestido clásico, pomposo, con diamantina, con la parte de abajo, ¿cómo se llama? La crinolina, o sea, y el velo. Ella no quería nada de eso, sino quería algo más sobrio, un vestido normal. Pero la mamá quería eso para su hija. Y va con el padrecito y para colmo se topó conmigo. Me dice, ¿verdad, padre, que tiene que venir así? Y le digo, pues no necesariamente, con que venga formal, basta para que haga su primera comunión. Y le pregunto a la chica, pues ¿cómo quieres venir? ¿Quieres venir un poco a estética? Inmediatamente la muchacha dice, ¿ves, mamá? Él sí me entiende. Es homologar el lenguaje, entender, pero a ello necesitamos ahondar en las redes, necesitamos entender el lenguaje para hacer clic con el otro, para identificarnos. Aesthetic es una forma de vestir en la cual pues se ve bien aunque esté desalineado. Digamos un poco como viejito, pero bien. El segundo punto es que dar un mensaje corto y concreto. TikTok ayuda a que puedas compactar una idea concreta, un mensaje y puedas darlo a los demás. Sobre todo te ayuda para hacer un gancho si quieres hacer algo más amplio. Por ejemplo, de TikTok yo he migrado algunas cosas a YouTube porque YouTube ya me da la posibilidad de explicar más ampliamente algo, mientras que TikTok únicamente me ayuda como para hacer el gancho y poderlos comunicar a otra red que me permite poder dar ampliamente algo. 3, dar a conocer elementos de nuestra fe de una forma atractiva, porque puedes editarlo, puedes ponerle música, puedes ponerle efectos, puedes ponerle todo lo que tú quieras. Hacer culturalmente relevante el evangelio, porque hay que decirlo, si tú te acercas con un joven hoy en día y le dices, oye, te vengo a hablar acerca de Dios, te va a decir, ay no, qué hueva, ¿de qué me vienes a hablar tú? Pero ya cuando presentas la vida de fe de una forma atractiva, culturalmente relevante para él, va a adquirir un nuevo sentido y dices, ¿a poco es esto Dios? ¿A poco es esto la religión? ¿A poco esto es la fe? Cuando haces clic y cuando homologas el lenguaje, cuando tomas elementos de la misma cultura, puedes hacer culturalmente relevante el evangelio. Y por último, pues mostrar un rostro alegre de la fe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en los cuales cuando nosotros comenzamos a anunciar el evangelio, la fe, dicen así como que, pero ¿a poco sí te gusta? Sí, fíjate que estoy bien alegre. Y yo no está así con una cara toda seria. No, pues es que Dios es alegría. Dices, no, pues si esa alegría te da a ti y la expresas, pues, no, hombre, pues me contagias. El, el mensaje tiene que ser también en la misma frecuencia. Si es alegre, pues tienes que hacerlo alegre. Si es serio, tienes que hacerlo de una forma seria. Si es triste, pues tienes que ir implementando pequeños elementos que te ayuden a ello. Y tienes que ir jugando con estos elementos. Vamos con la que sigue. ¿Y cuáles son las posibles resistencias? Viene el momento de los pretextos, de no aventurarnos a querer hacer o a no querer innovar en estas cosas. Vamos con la que sigue. La pregunta es esta, yo haciendo estas cosas, yo haciendo esto, y
algunos pretextos que podrían surgir o algunas resistencias. Soy mayor para esas cosas. Yo, ¿cómo me voy a ver viendo ahí haciendo? No, 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 eso es para los jóvenes. Yo ya no participo en ello. O algunos otros dirán, yo ya no le entiendo esas cosas. Mejor que lo haga alguien más. O alguno otro dirá, me veo ridículo haciendo esto. Porque hay que decirlo, a mí me pasó y me sigue pasando. Me dicen, oye, qué ridículo te ves haciendo estas cosas. Pero el ridículo, pues sí, en un cierto punto me ha ayudado a mí también a poder hacer match, hacer clic con nuevas generaciones. Jóvenes que se acercan y me dicen, oiga, padre, vi su video, gracias, porque quiero preguntarle acerca de cómo entrar al seminario. Oiga, padre, gracias por este video, porque me preguntaba acerca de cómo puedo bautizar, cómo puedo ser padrino, cómo puedo hacer esto. Oiga, padre, fíjese que estamos pensando casarnos, ¿cómo podemos hacer este trámite? Y eso por un pequeño video. Podremos seguir la lista de estas cosas, ¿no? Y seguro cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, sabemos cuáles son nuestras resistencias. Con la que sigue. Y pues yo, ¿qué más quería decirles? Pues que anímate, te divertirás y podrás compartir el mensaje del Señor. Le damos un clic más para que se vea el video. Entonces, hay que aventurarse en esto. Al principio no nos va a salir, vamos a estar como maletas, así como que, ¿cómo le hacemos? Y vamos a estar ahí como troncos intentando hacer las cosas. Conforme uno lo va disfrutando, lo va haciendo de una forma natural, porque tampoco estas plataformas se prestan para que lo hagas tan ceremonioso, como diciendo, aquí, el día de hoy, quiero platicarles acerca, pues dices, ay, no, qué hueva, y le das seguir. En cambio que dices, oye, fíjate, ¿qué crees? El día de hoy te vengo a platicar acerca de Jesús de Nazaret. 5 cosas que no sabías de él. Cambia totalmente la intensidad y la manera de poderlo realizar. Y esos son elementos que tenemos que mirar. Y yo de verdad quiero animarles a que puedan aventurarse en ese mundo de las redes. Dice Jesús, echen las redes y hagan nuevos discípulos, hagan que nuevas personas se integren al reino de Dios. Si bien antes las redes eran de 1 a 1, hoy tenemos la gran posibilidad de que redes sociales nos pueden conectar no solamente 1 a 1, sino a más personas. Entonces, si alguien quiere seguirme en mis redes sociales, lo puede hacer. Me encuentran así con mi nombre, Leonel Velasco Salazar, en YouTube. En YouTube me encuentran como Parroquiando con Leo. En Facebook como Leonel Velasco Salazar, en Instagram, en Twitter, en TikTok me encuentran como Leonel Velasco Salazar. En Spotify me encuentran como Misterios de Fe en un podcast. Y todo esto es para poder comunicar la buena nueva del reino. Tender nuevas redes que nos ayuden a comunicar a los demás. Y vamos con la siguiente. Y le damos un clic más. Gracias. Era un mito el que se veía, pero bueno. Gracias, Padre Leonel. Muy gracias. Espero que nos va ayudando a todos. El obispo nos dijo saber escuchar y tenemos que saber dónde se encuentran los jóvenes. Si queremos pensar todavía que organizando un retiro de juvenil o una hora santa de jóvenes, los jóvenes van a venir a la parroquia, nos vamos a quedar sentados esperando a que lleguen. Tenemos que salir e ir a donde están. A veces ni siquiera es físico. Hoy es redes sociales. Ellos están ahí. ¿Qué es lo que ellos quieren escuchar? No lo que tú piensas que ellos deben escuchar, sino lo que ellos, más bien decía, el cómo ellos quieren escuchar, porque el mensaje es el mismo, es el cómo que cambia. Ojalá podamos ser más aventureros, tener más osadías, más vale equivocarse, pero iniciar algo diferente. Gracias, Padre Leonel. Ahora vamos a escuchar a Oscar Rivas, que está entre nosotros, y le damos la palabra. Gracias. Queremos decirle que seguimos avanzando, después va a haber otro plenario y terminaremos con un gran momento de invocación al Espíritu Santo. Un nuevo Pentecostés, una nueva evangelización, un nuevo Pentecostés. Vamos con los
con rosca. Por favor, por ahí estás. Sí, aquí estoy. Mucho Vamos, gusto, buenas Oscar. noches a todos. Saludos, gracias por la invitación. Me encanta que la Arquidiócesis de México esté hablando sobre innovación. Aunque yo soy de Ciudad de México, bien dice la palabra de Dios que nadie es profeta en su tierra. Vengo de un movimiento al que nos han invitado a dar una capacitación que me han pedido que la dé en 10 minutos, una capacitación que doy de una semana en diferentes arquidiócesis. Hemos ido a Chicago, a Seúl, a Madrid, a Roma, a Puerto Rico, a Colombia, y justamente somos un movimiento laical que en nuestro corazón está la innovación. De hecho, cuando estaba yo en la Santa Sede platicando con el secretario del Pontificio Consejo para la Evangelización, no entendía nuestro movimiento porque decía, esto es muy innovador. Somos un movimiento laical cuya misión no es crear un movimiento laical, sino ayudar a impulsar a las parroquias. O sea, no queremos jalar agua para nuestro terreno, sino queremos que al revés, dar elementos de cómo hacemos para que las parroquias tengan una capacidad de atraer una nueva generación de jóvenes para la iglesia. Les voy a compartir rápidamente primero por qué hacer esto, ¿no? El año pasado nos dimos a la tarea de hacer un estudio justo en Ciudad de México. Entrevistamos a 10,000 adolescentes, una muestra muy grande, pero no solamente incluimos México, incluimos varios países de Latinoamérica y Estados Unidos latino. Esta encuesta se llama el estudio de la generación TikTok, la fe, su experiencia religiosa con la Iglesia Católica. Y fíjense, los verdaderos jóvenes, antes los jóvenes eran los millennials ya no son jóvenes. Hoy la generación Z son aquellos que prácticamente se les llama adolescente. Fíjense, la mayoría de los adolescentes en nuestro país, solo el 35% de ellos se considera o se identifica como católico. El mayor grueso, vamos a tener una generación que dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Esta idea que tenemos de que los alejados son aquellos ateos que no creen en Dios, que andan en motos, tatuados, eso es una falsa concepción. En realidad, los jóvenes de nuestra época sí creen en Dios. En quien no creen es en la Iglesia Católica. Y en todo eso lo que significa, que prácticamente es una cultura. ¿Qué significa eso? Significa que entonces tú estás el domingo en tu parroquia, dices, vamos a hacer este póster, vamos a hacer nuestro retiro de jóvenes, nuestra hora santa para jóvenes, nuestro rosario para jóvenes. Eso es esa manera y ese estilo de comunicaciones con lo que los jóvenes ya no quieren tener absolutamente nada que ver. Nada. Es algo que inclusive les puedo decir son adversos. A la espiritualidad y a Dios, no. A la manera y al estilo y a la cultura de lo que para nosotros representa el catolicismo. Este es un problema que inclusive desde la generación millennial se empezó a agravar, ¿no? Hay una brecha en la que las nuevas generaciones ya no quieren tener este tipo de comunicación que antes era muy efectiva. No me da tiempo de explicarles por qué ni explicarles cómo sucedió esto y cuál es la solución. Pero básicamente necesitamos empezar a crear un nuevo manera o un nuevo estilo. Mientras que para nosotros todo tiene que ver con enseñarles, ¿no? Yo hace ratito aquí veía en el chat, no, el problema de las nuevas generaciones es que pues, tienen que ir al Cefalae, tienen que ir a la escuela de la fe, a la escuela de pastoral, al catecismo. Eso es un viejo patrón de pensamiento, ¿no? Las generaciones anteriores, se les llama las generaciones fundadoras, el conflicto existencial era entre la fe y la razón. Por eso había estas experiencias heredadas de hay que hacer experiencias humanistas, de arte, de creatividad, que estaba bien. Pero la generación que le llamamos la Z, su problema filosófico fundamental no está entre la fe y la razón, sino está entre la experiencia de sentirse parte de. Quiero ser parte de. Y el problema de ser parte de es que la cultura católica convencional que le dice a los jóvenes, pues para ser parte de este movimiento juvenil, de este grupo juvenil, de este grupo parroquial, tienes que comportarte como nosotros. Si no te comportas como nosotros, no puedes ser parte de nosotros. Si no crees lo mismo que nosotros,
no puede ser parte de nosotros y al comportarte y al creer tenemos que tener el mismo sistema religioso. El problema de esto es justamente lo que estamos viendo ahorita. Los jóvenes dicen, ya no quiero tener nada que ver con la Iglesia Católica. Pero el modelo de Jesús era diferente. Porque el modelo de Jesús primero ven a formar parte de nosotros. Aunque creas lo que creas, aunque pienses lo que pienses, aunque sientas lo que sientas, primero te formas partes de nosotros, después se encontraban con Dios y por último, por consecuencia, tenían un proceso que en la iglesia le llama discipulado, creían lo mismo que nosotros, se comportaban como nosotros, pero eso era el resultado. Y esos son uno de los modelos diferentes que tenemos que cambiar en la iglesia. Primero, pertenecer. ¿Para qué? Para encontrarse, no para catequizarlo, no para adoctrinarlo, no para que se una a nuestro grupo, sino simplemente para que haya este encuentro. Y a esto se le llama la experiencia. Los jóvenes estaban buscando una experiencia. Por eso TikTok es un canal de experiencia, bien lo decían. Pero si hacemos las mismas cosas en los nuevos canales, va a ser lo mismo. Por eso necesitamos nuevos lenguajes, nuevas maneras, nuevas formas, nueva música, ¿no? Nadie te ama como yo, llevamos 50 años, 40 años cantando la misma canción. Cuando la generación joven está más habituado a que nuevos estilos, nuevas maneras, nuevos ritmos, nuevos sonidos. Ahí viene la creatividad. Y un punto que quiero que también sobresaltar es que esta generación, algo que nos dimos cuenta en este estudio, es que esta generación hace diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Nosotros entendemos, o los que hemos estudiado teología o filosofía, entendemos que eso no tiene mucho sentido, pero en la comunicación sí, ¿no? Por ejemplo, a un joven le dices, te invito a rezar el rosario, dicen, eso es religioso. Oye, te quiero enseñar a orar, eso es espiritual. Oye, vamos a misa, eso es religioso. Oye, vamos a leer la palabra de Dios, eso es espiritual. Oye, vamos a la hora santa a leer el librito de los 15 minutos con Jesús de Eucaristía, eso es religioso. Oye, vamos a cantarle a la adoración eucarística, vamos a poner luces, vamos a poner música nueva, eso es espiritual. Y a pesar de que un simple cambio a veces de vocabulario, de palabra, pero como bien decía el Papa Francisco, el enemigo más grande de la iglesia es el siempre se ha hecho así. La primera comunión se hace siempre con el vestido blanco y la cosa esa, la crinolina, ¿no? La hora santa siempre cantamos este canto y siempre son los mismos de siempre. Y siempre es el mismo hermano joven, que ya ni está tan joven porque ya lleva 30 años en el mismo puesto, ¿no? Fíjense, esto nosotros les preguntamos a la generación Z de estos jóvenes que no se identifican ya como católicos. Todos están sacramentalizados, ¿eh? Todos tienen bautismo, todos tienen comunión, muchos tienen confirmación, muchos fueron a la iglesia católica donde estuvimos en su vida, fueron catecismos, pero hoy dicen yo no soy católico, creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Qué es lo que no te gusta o no te atrae? La misa, ¿no? Y entonces cuando vamos a organizar un evento para jóvenes, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a poner la misa de inauguración. ¿Qué no le gusta a esta generación? Irnos de misiones. Son las 10 cosas que más mencionaban, ¿no? Las peregrinaciones, las procesiones o rituales. ¿Qué vamos a hacer ahora para atraer a los jóvenes? Pues mira, hay que salir en procesión con el Santísimo a darle la vuelta a la cuadra. No porque esté mal eso, porque nosotros entendemos el valor eucarístico que tiene eso. Pero ojo, ese es el problema que hemos entendido, que no sabemos salir de nuestro huevito, de nuestro encierro, para poder entender qué es lo que el otro quiere, qué es lo que le atrae. Dejar de pensar en nosotros, en el extranjero, en el que ya no viene, ¿no? Vamos a hacer un rosario, la Pascua juvenil, ¿no? Hay grupos que toda su vida juvenil gira en torno a la Pascua juvenil. Ese es todo el programa de la pastoral juvenil de una arquidiócesis, ¿no? Y ahora no solamente hay Pascua juvenil, hay prepascua y la preparación para la prepascua.
Y resulta que esta generación que ya sabe todo eso, me gusta cómo lo dice el padre, perdón, ahora es obispo, Robert Barron. Él dice, la nueva evangelización no es intentar, es como si intentáramos cortejar a una chica que me gusta. No, o sea, ay, mira, ven, te invito al rosario, ay, mira, ven, te invito a la Pascua Juvenil. No. Dice, la nueva evangelización es como si intentáramos conquistar a mi ex esposa, esa que ya sabe todos tus defectos, esa que ya sabe todos tus discursos, ella que ya sabe que mientes. Entonces, esta generación le dices, mira, te voy a invitar a una Pascua Juvenil, a un retiro, a un rosario para jóvenes, a la hora santa eucarística. Es una generación que dice, eso ya me lo sé. No, gracias. ¿Me explico? No, pues no nuevamente, porque el problema que tenemos es que decimos, mira, es que eso que dicen que los jóvenes no vienen a la iglesia es falso. Ve, el señor cardenal tuvo una reunión con los jóvenes de arquidiócesis y se llenó el auditorio. Mira, organizamos el cielo abierto en el Auditorio Nacional y se llenó. Eso no tiene ningún tipo de sentido porque eso es como agarrar un dardo, aventarlo y ahí donde cayó le dibujamos el blanco y decimos, vimos en el blanco, mira, se llenaron, llegaron jóvenes a la parroquia. La nueva evangelización y la innovación pastoral viene cuando yo soy capaz de decir, oye, y si nuestro blanco son estos jóvenes, los que creen en Dios, pero no en la iglesia, los que están alejados, no de Dios, porque ellos creen en Dios, tienen sus prácticas espirituales y religiosas, tienen una búsqueda espiritual muy alta, ¿no? Pero si a ellos nos dirigimos, ¿qué tenemos que hacer para dar en el blanco? Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que pensar. A estos mismos jóvenes les preguntamos qué es lo que más te atrae o más te gusta. Fíjense, la mención número 1 es la música. Por eso que TikTok funciona tanto, porque TikTok, de hecho, antes se llamaba Musical.ly, ¿no? Fue una app que surgió con pura música. Usted hoy no concibe un adolescente sin un audífono, no lo concibe. Está todo el día en ello, ¿no? Es por eso que nuestro apostolado, nuestro movimiento se preocupó mucho por ello. Una área de acción que tenemos, estamos generando un nuevo estilo, y no es un estilo, eso lo voy a explicar así, es un nuevo tipo de espiritualidad católica a través de la música. Hacemos de la música espiritualidad y de la espiritualidad música. A quien le llame la atención por aquí por el chat les dejo nuestro perfil en Spotify, porque es un tipo de música muy diferente. Claro, al joven católico de siempre, el que trae aquí su playera de cristomorfosis y de ese tipo de cosas padrísimas, escucha esta música y dice, no me gusta. Pero al joven alejado de la iglesia, a este que cree en Dios, pero no le dice, escucha esto y dice, ¿qué es esto? Esto me llama la atención. Eso es innovación pastoral, pensar en el objetivo en mente, tener el objetivo en mente. A ellos les llama la atención aprender de la Biblia. Si tú los invitas a un curso vamos a abrir un curso sobre cómo leer la Biblia, cómo orar con la Biblia, es altamente probable que asistan. Aprender a orar, no a rezar, a orar, ¿no? El cuidado de la casa, como en todo el tema que tiene que ver con ecología, está dentro de los primeros valores de la generación Z. Las experiencias espirituales, pero fíjense, entonces, te invito a un retiro para jóvenes. Ay, no, gracias, te invito a una experiencia espiritual. Esta experiencia espiritual lleva música, vamos a aprender la Biblia, vamos a hacer cosas por el ambiente, te vamos a enseñar a orar. Entonces, ya va siendo una experiencia diferente. Evidentemente la justicia social, como bien decía Monseñor, todo lo que tenga que ver con ayudar a los demás, ¿no? Entonces, no me quiero detener mucho aquí, pero justamente la cultura va a ser un diferente. Y una crítica que yo siempre he hecho a la pastoral juvenil católica es que en el mundo, en el único lugar donde vemos caricaturas es en la iglesia católica para hablarle a jóvenes. No te vaya a una parroquia y siempre las parroquias, el salón de jóvenes está hecho con un material que se llama FOMI. ¿Ustedes ubican qué es el FOMI? Bueno, ya ni los kindergartens usan FOMI. ya todos los kindergartens ya ni eso lo utilizan. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que seguimos utilizando un estilo de comunicación hacia los jóvenes que fue efectivo en los años 80. Por eso, las mejores prácticas, por ejemplo, nosotros que hemos trabajado con algunos movimientos laicales,
esto que decía el padre Leonel, lo aesthetic, que es justamente algo minimalista, algo visual, ¿no? El estilo de ropa. Para los millennials era lo hipster, para los generación Z era todo lo aesthetic, ¿no? Un estilo de comunicación. Si yo les enseño, bueno, métanse al Spotify de Adoremos, ustedes van a ver imágenes que a los católicos hasta se les quedan ganas de decir, ¿qué es? ¿Por qué no está ¿cómo se llama esto? Un Sagrado Corazón de Jesús, ¿por qué no está un Santísimo con lo que utilizamos para exponerlo, ¿no? Al contrario, utilizamos elementos que yo sé que para esta generación son atractivos. Y por eso dentro de las mejores prácticas que hoy van, y con esto voy cerrando, en el mundo, hacia los adolescentes hay algo que se llama Lifeteen. Lifeteen es una que, por cierto, nosotros estamos asociados con Lifeteen ahora acá en México. Es una experiencia para adolescentes, ¿no? Que justamente se sale completamente de lo que estamos acostumbrados. Es una manera como podemos ayudar al adolescente, inclusive que viva su sacramento de la confirmación y que tenga un impulso de esto que decía Fray, de que haya un fuego innovador que traiga. Otra experiencia que yo siempre recomiendo a todos donde voy es Alfa. Alfa para parroquias es una gran experiencia porque Alfa lo que permite es que los jóvenes primero sean parte de la parroquia, aun cuando no piensen lo mismo que los cristianos pensamos, aun cuando no se comporten de la misma manera como se espera de un cristiano. Y ya particularmente nuestro movimiento Adoremos en Ciudad de México está llevando esta experiencia que se llama Tocando el Cielo. Se los voy a explicar de manera muy sencilla y entendible. Es una hora santa para jóvenes, nada más que no se llama así, una hora santa para jóvenes, no se llama noche de adoración, sino simplemente es una experiencia que tiene elementos visuales, culturales, atractivos, prédica, música, que cuando en las parroquias se han llevado, pues justamente va permitiendo que haya una atracción. ¿A quién? A estos jóvenes que están alejados de la iglesia. Quiero cerrar con esto porque creo que es muy importante. Hay algo que se llama la curva de la innovación. Y la curva de la innovación dice que para que exista la innovación debe de haber uno o unos poquitos que se atrevan a hacer algo diferente. El Papa Francisco es un innovador nato. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner a una mujer en uno de los mártires, la curia romana. No, pero es que siempre ha sido un cardenal, siempre ha sido así. Claro, esta innovación es segura porque no estamos hablando de cambiar. La innovación no se trata de cambiar el depósito de la fe, sino se trata de cambiar la manera, los cómo. Por ejemplo, los laicos tenemos mucha culpa de esto, de lo que le llamamos clericalismo, ¿no? Si nos invitan a un evento, siempre tiene que haber sacerdotes o obispos hablando de ello. Pero ¿qué tal que hay laicos que tienen un carisma, que inclusive mejor que un obispo para predicar? O mejor que inclusive el sacerdote para organizar. Hay sacerdotes que tienen carisma para estar en TikTok. Hay sacerdotes que a lo mejor no lo tienen, pero entonces a lo mejor hay laicos en la parroquia que tienen ese carisma. Y entonces que ese laico lleve el TikTok de la parroquia. ¿Me explico? Pero se requiere ese punto de dar ese primer paso de hacer algo diferente. Por eso el Papa Francisco ha hecho tanto énfasis en esto. No me importa que se equivoquen, dice él, prefiero que se equivoquen a que dejen de estar encerrados ahí. Vamos a hacer un grupo de jóvenes. Este grupo de jóvenes no se va a reunir en la parroquia. Es más, casi es prohibido que se reúna en la parroquia. Que el grupo de jóvenes se reúna en el café de la iglesia, en el cielito querido, en el Starbucks. Van a hacer esta cosa innovadora que se llama grupo, el culto alfa, o van a hacer el tocando el cielo, vamos a tener este live stream, ¿no? Pero es que ese señor cura siempre lo hemos hecho así. Y cuando hay innovación, es nuestro deber que hay un pequeño grupo que se llama los que lo adoptan tempranamente, y ya que todo el mundo lo adoptó, ahora sí, viene alguien que la gran mayoría que empieza a fluir. Y ese es el problema que hemos estado. La innovación requiere de un primer paso, de atreverme a hacer algo diferente. El Espíritu Santo es innovador. Jesús es innovador. El problema de nosotros es que nosotros
buscamos la seguridad del siempre se ha hecho así. Si Jesús viniera a nuestra época y dijera, voy a venir a tu parroquia, voy a evangelizar, lo que nosotros le diríamos a Jesús, bueno, Jesús, mira, te vamos a traer a una mujer que tenga problemas de sangrados para que la sanes, y te vamos a traer a un ciego para que le des vista, y te vamos a traer a una samaritana. Haríamos lo mismo. Jesús diría, no voy a hacer lo mismo, hay que hacer algo completamente diferente, y eso es el impulso, y eso es lo que el Espíritu Santo nos ha llamado a nuestro día. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Nuevamente a Oscar, Padre Lionel. Vuelvo a estas palabras de Monseñor, escuchar, ¿verdad? Para acompañar, para servir y para orar. Y creo que es por aquí que tenemos que caminar nosotros, es por aquí que tenemos que ir hacia adelante. Y yo invitaría a todos los que están aquí presentes, no tengan miedo, sean los primeros en hacer algo diferente. Escuchemos la voz de los jóvenes, de las nuevas generaciones. ¿Dónde están los jóvenes? Vayamos a donde están los jóvenes. Y si aquí alguien me dice, ¿y dónde están los jóvenes? Como dicen, todos están con audífonos. Todos están, ve a donde los jóvenes están. ¿Quién de aquí te está viendo los TikToks de ahora? ¿Quién de aquí sabe cuáles son las 5 películas más famosas de sus últimos 2 meses? ¿Qué fue lo que los jóvenes vieron? ¿A qué fueron al cine? ¿Cuáles son las 5 canciones más famosas que escuchan los jóvenes hoy? Y dice, pues es que a mí no me gusta. No es lo que a ti te gusta, sino lo que les gusta a ellos. Tú no podrás comprender al joven si no estás haciendo lo que al joven le gusta. Si no vas a los lugares donde a los jóvenes les gusta, si no escuchas la música que a los jóvenes les gusta, si no ves el cine que al joven le gusta, si no ves estas cosas, porque es que no es mi lugar, no es tu lugar, es el lugar de ellos, pero si tú quieres entenderlos, tienes que estar ahí con ellos. Tienes que ir a esos lugares. Es como clásico la señora que invita a los muchachos a comer a su casa y les hace mole poblano. Ellos no quieren comer mole poblano. Es que es saludable, les hace albóndigas con arroz y frijolitos. Ellos no quieren comer albóndigas, ellos quieren hamburguesas, quieren comer papas fritas. Es que eso les hace daño. Yo lo sé que les hace daño. Pero si queremos entender a los jóvenes, tenemos que ir a donde están ellos en primer lugar. Es lo que hizo Jesús. Jesús no estaba en el templo, iba a las periferias, iba a los barrios, iba a las afueras de las ciudades, donde estaba la gente. Tenemos que romper este esquema, Salón parroquial, templo, mi casa. Un laico se la pasa haciendo esto. De su casa va al salón parroquial. Del salón parroquial va al templo. Del templo regresa al salón parroquial y después va a su casa. De su casa va al templo. Saliendo del templo va al salón parroquial. Del salón parroquial vuelve a ir a su casa. De su casa va al salón parroquial. Del salón parroquial va al templo. Del templo regresa al salón. Y nunca sale a la otra parte. Todo se pasa en el templo, en el salón parroquial y en su casa. Pero no rompemos esquemas. Entonces, si ustedes me dicen, ¿por qué los jóvenes no vienen al templo? Porque no hemos creado un ambiente juvenil. Si esperamos que los jóvenes vengan al templo para hacer algo por los jóvenes, vamos a esperar sentados. Tú y yo, con 40, con 50, con 60 años, tenemos que transformar nuestra mente para crear el ambiente juvenil para los jóvenes. Tenemos que hacer esta innovación de anunciar el evangelio. Yo también quiero terminar para que vayamos cerrando, ¿verdad? La evangelización es un anuncio, el anuncio del evangelio. Después viene la catequesis. Nosotros pensamos que los jóvenes necesitan catequesis. Los jóvenes necesitan el anuncio del evangelio. Y no es lo mismo anunciar el evangelio que dar catequesis. No es lo mismo anunciar la palabra de Dios que enseñar un curso de Biblia. A eso los jóvenes ahorita, en este momento, no están dispuestos. Ellos quieren escuchar el evangelio.
Y escuchar el evangelio en los lugares donde ellos están, en los audífonos que ellos están usando, a través de esos audífonos, a través de esa pantalla de celular, tiene que pasar el evangelio. Si tú quieres que tu parroquia sea relevante, pregúntate, ¿tu parroquia tiene Facebook? Y para empezar, el Facebook hoy solamente tiene Facebook la gente que tiene 40, 50 años. Cuarentona tiene Facebook. Los jóvenes ya no tienen Facebook. Ellos tienen Instagram, tienen Twitter. Pregúntate, ¿tú tienes un Twitter como evangelizador? ¿Tienes un Twitter como catequista? ¿Tienes un Twitter como ministro de la Eucaristía? ¿Tienes un Twitter como responsable de la liturgia? Si me dices que no, entonces, ¿por qué me preguntas todavía por qué te haces esta pregunta? ¿Por qué no hay jóvenes en la parroquia? Queremos que los jóvenes vengan a lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué nos gusta? La hora santa, nos gusta la misa, y queremos que ellos vengan a lo que nos gusta. No, vayamos nosotros a lo que a ellos les gusta, donde ellos están, y lleve el anuncio. Porque si también llevas tus catequesis, nos van a dar la espalda. No porque la catequesis esté mal, no. Pero en la etapa del alejado no es la catequesis. La etapa del alejado es el anuncio del evangelio. Tenemos que aprender a anunciar el evangelio, de innovarnos en el anuncio del evangelio. Tenemos que quitarnos de nuestra cabeza la cabeza catequética. Si queremos ir hacia los alejados, principalmente a las nuevas generaciones, quita de tu cabeza el catecismo y pone el evangelio. Me va a decir, es que la catequesis habla del evangelio. Sí, claro está. Pero no es lo que necesita el alejado. No es lo que necesita tu sobrino, tu ahijado, tu nieto. Tu nieto no necesita catequesis, tu nieto no necesita ahorita sacramentos. Lo que necesita es el anuncio del evangelio que llene su corazón. Cuando esos muchachos tengan lleno el corazón de Jesús, van a buscar a Jesús. ¿En dónde? En la Eucaristía celebrada, en la Eucaristía adorada, en los pobres, en los más necesitados, en la vida de la comunidad parroquial. Pero primero hay que llenar el corazón de Jesús. Espero que nos... Vamos a dar un tiempo a alguna intervención porque queremos hacer una gran invocación al Espíritu Santo. Todo esto no es solo palabrerías, enseñanzas, nuevas cosas que se dicen, es principalmente súplica. Ven Espíritu Santo. Pero abrimos unos micrófonos, alguien quiere levantar su mano, quiere comentar, quiere decir algo, si no vamos a cerrar con el momento del Espíritu Santo. A ver, vamos a esperar si alguien más dice. ¿Alguna aportación? Si no, es algo nos está llenando todo de nuevo, entonces estamos asimilándolo, tendremos toda la noche y todo el día de mañana para asimilarlo entre nosotros. Sí, Norma Angélica, si quiere decirnos algo. A ver, Norma. Micrófono, Norma. Bueno, sí, perdón, padre, perdón. Sabe, yo quiero platicarle algo. No es tan difícil acercarse a los jóvenes. En el caso que yo uso, por ejemplo, la catequesis la uso con mucha manualidad, con mucho diálogo. Tengo un grupo de WhatsApp de catequistas del mundo, que yo participo en varias páginas de catequesis y les envío material didáctico, y entonces en ese grupo hay muchos jóvenes que están iniciando su camino catequético y es ser su amigo en vez de ser su maestro, irlo guiando poco a poco. La cosa es nada más que rompamos el paradigma de yo soy el maestro y tú no sabes, yo te tengo que enseñar. Hay que adaptarnos a los nuevos métodos. Algunos de esos jóvenes que yo tengo, catequistas nuevos, jóvenes, muy jovencitos, que tienen este llamado del Señor, me han enseñado a mí muchas cosas que en 22 años yo no había aprendido. La cosa nada más es dejar el yo para aprender de él. Muchas gracias, Norma. Gracias, Norma. Ciertamente tenemos que renovar la catequesis. El desafío aquí es salgamos de la catequesis para ir al anuncio del evangelio. Ojalá pudiéramos, yo sé que para muchos, para mí fue muchos años de comprender que no es lo mismo anunciar el evangelio que dar catecismo.
El catecismo es la segunda etapa, son las personas que ya vienen a la iglesia, son las personas que ya sienten movidos por Jesús y que quieren ahora aprender sobre Jesús. Pero de aquí estamos hablando de aquel que todavía no tiene eso, de los que no vienen, y son miles en esta gran ciudad y en tu ciudad, miles, sino que a veces millones que no se acercan ni siquiera al templo. Ojalá nos pudiéramos, hay que pedírselo al Espíritu Santo, ¿qué significa anunciar el Evangelio? ¿Qué significa el anuncio misionero? Porque todavía vamos como misioneros, como catequistas. El catequista que sale a traer más niños al catecismo, el catequista que sigue buscando más jóvenes para el grupo de jóvenes, pero no es el trabajo, la urgencia es una urgencia misionera de anuncio, no de catecismo. Eso y si hay que renovarse, como dice Norma, hay una renovación de dar catequesis, eso es excelente, pero ojalá todos nos lancemos al anuncio de la misión, al anuncio del Evangelio. Escuchamos a José Luis y cerramos para irnos a orar. Gracias. Una propuesta que yo puedo dar es el teatro. Yo siempre le he apostado al teatro como una manera de tanto enseñar como evangelizar, porque vamos, una propuesta bien hecha, con temáticas bien pensadas, no largo, o sea, un teatro cortito, pero que tenga un mensaje fuerte, bien actuado, bien hecho, yo creo llama la atención, porque es la experiencia humana reflejada en otros, ¿no? Entonces, gracias, José Luis, muy como amable. propuesta, el teatro. Sí, hay todo lo tema de premisión. El anuncio nos abre a un tema de premisión, como ya lo había dicho Monseñor. Hay el deporte, hay el teatro y la cultura, hay la música, hay tanta la danza. Queremos ofrecerles a los jóvenes, ¿qué necesitan los jóvenes? Un retiro. ¿Qué necesitan los jóvenes? Una hora santa. ¿Qué necesitan los jóvenes? Una misa juvenil. Pues eso no van a venir porque no vienen aquí. ¿Qué necesitan los jóvenes? Teatro, cultura, deporte, música, trabajo social, ecología, el ir a los pobres, ir a los necesitados. Y poco a poco ellos van a venir. Poco a poco ellos van a llevarles a un Jesús concreto hacia a través de la ciudad. Pero muchas gracias a todos. Yo sé que siempre estaremos de 8 a 10 porque dedicamos estas 2 horas, ¿verdad? De 8 a 10. Y algo que dijo Oscar, yo sé que para muchos, si no habla un sacerdote, si no habla un obispo, como que no vale. Y tenemos muchos laicos que tienen gran cosas a aportar, pero a mucha gente le pesa escuchar a los laicos. Y esta innovación es esto, sabernos escuchar en el don del Espíritu Santo. Mañana nuevamente tendremos la enseñanza de un sacerdote, de un obispo, y después tendremos la experiencia de los laicos en sus parroquias. Vamos a la otra parte, vamos a orar. Una nueva evangelización, un nuevo Pentecostés. Por favor, quien dirige la oración. Vamos a poner el video y oremos. Vamos todos a cerrar nuestros ojos en estos momentos para poder invocar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestras vidas de tu presencia. Enséñanos como a los primeros cristianos a anunciar tu nombre, Jesús. A anunciar este cambio de vida, esta nueva manera de vivir. Ven, Espíritu Santo. Aposento alto, tu iglesia está esperando.
todos tus hermanos en una sola voz, llamándote. Fuego abrasador, quema nuestro ser, echa fuera el temor de una vez. Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Estamos llenos de valor, salimos a anunciar tu resurrección. Señales hoy nos acompañan de tu majestad, tu sanación. Derrama tu poder en mi debilidad, llena los corazones de tu paz. Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Espíritu Santo, que avives nuestro corazón, que seas tú el intercesor para que podamos evangelizar con poder, que podamos evangelizar con esos dones que solamente vienen de ti. Ayúdanos a quitarnos aquellos vicios que no nos dejan avanzar en la evangelización. Ayúdanos y renueva nuestros corazones para que seas tú, Espíritu Santo, el que entre en cada uno de nosotros. Entra en nuestros corazones, entra en nuestras parroquias, entra en nuestros entornos parroquiales, para que podamos salir de esa comodidad, Espíritu Santo, y que seas solamente tú el único que puedas ayudarnos a la nueva evangelización. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra vida. Ven, Espíritu Santo. Te pido en este momento que pongas tus manos en tu corazón o las levantes y empecemos a pedir juntos, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ven en este lugar. Oh Espíritu Santo, ven a mí. Oh Espíritu Santo, renueva mis fuerzas. Oh Espíritu Santo, lléname de ti. Ven Espíritu Santo, ven Rúa, ven fuego del amor, ven mensajero de Dios. Ven y llena mi corazón. Ven y ayúdame a tener una nueva evangelización. Ayúdame a abrir mi corazón, mis ojos, mi mente, para que seas tú, Señor, el único que guía nuestro camino, el único que guía esta barca que es tu iglesia. Oh Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros. Sigue pidiendo, Espíritu Santo, oh Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre mí. Ven, Espíritu Santo, sobre mi ser. Ven, Espíritu Santo, sobre mi parroquia. Ven, Espíritu Santo, sobre los sacerdotes. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de los laicos servidores, para que podamos evangelizar, podamos seguir llevando el nombre de Jesús a todos con alegría, con entusiasmo, renovando nuestras fuerzas. Ven, Espíritu Santo, sigue pidiendo, oh Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Gracias a todos. Vamos a retirarnos. Por alguien preguntaba ahí cómo puede hacer para encontrar Alfa. Le puse ahí el link
Lo puedes buscar en internet, se llama Prueba Alfa. Prueba Alfa para los jóvenes que quieran descubrir un trabajo diferente para atracción especialmente de jóvenes alejados y renovación de nuestras parroquias. Pues muy buenas noches a todos. Mañana nos encontraré nuevamente a las 8 de la noche, de 8 a 10. Tendremos mañana creatividad pastoral en las parroquias. Cómo insertar lo que hemos dicho, ahora concretizarlo en las parroquias. Hay muchos elementos en los territorios parroquiales que suscitan en nosotros evangelización. Y tenemos que encontrar nuevos caminos evangelizadores en los territorios de las parroquias. Mañana tendremos esta experiencia. Estará Monseñor Álvaro, ¿verdad?, con nosotros. Y lo tendremos presente. Pero los que queremos dejar son las 10 de la noche, no queremos alargar más para todos. Nos encontramos mañana, entren temprano para que podamos vernos nuevamente. Mañana tendremos creatividad pastoral, ya más concretamente en una parroquia, cómo lo podemos hacer. Por todos, dejen sus preguntas, seguimos aquí en contacto con ustedes. A través de las personas que los invitaron, pueden seguir haciendo sus preguntas. En la Comisión de Animación a la Misión Permanente estamos a sus órdenes para apoyarlos en cualquier cosa que necesiten. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches.